¿Sabías que varios actores del cine de oro mexicano lograron engañar a la policía y salirse con la suya frente a todos? Desde choques arreglados y escándalos nocturnos encubiertos, hasta delitos que se borraron misteriosamente de los registros oficiales, estas estrellas aprendieron a usar su fama como un escudo perfecto para burlarse de la ley. Y no te vayas antes del final, porque el último actor no solo escapó de la policía, sino que la ridiculizó públicamente, sin sufrir jamás una sola consecuencia. Pedro Infante no solo desafiaba al destino frente a las cámaras, también sabía moverse en los márgenes de la ley con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. En los años 50, cuando la policía de tránsito hacía retenes nocturnos en la Ciudad de México, Pedro era famoso por llegar manejando a exceso de velocidad y salir sin multa. No era magia, era carisma puro y una audacia que rozaba la burla. En más de una ocasión, los agentes lo detenían, lo reconocían al bajar el vidrio, y tras unos segundos incómodos, terminaban pidiéndole una foto o un autógrafo antes de dejarlo ir. Una noche, después de una fiesta en la colonia Roma, fue interceptado por 2 patrullas. El parte oficial hablaba de conducción temeraria. Pedro, sin bajar del coche, soltó: «Oficial, si me acompaña al set mañana, le firmo el sombrero». La frase corrió como pólvora entre los agentes. Minutos después, uno de ellos fingió revisar papeles mientras el otro hacía de guardia para que ningún superior apareciera. El reporte nunca se levantó. En otra ocasión fue visto discutiendo con un policía que insistía en llevarlo al Ministerio Público por alterar el orden afuera de un cabaret. En ese momento apareció Jorge Negrete, compañero y rival amistoso, quien lo confrontó en tono burlón: «Compadre, hoy sí te pasaste». Pedro respondió con media carcajada y un apretón de manos a la gente, que terminó cediendo tras reconocer a ambos actores. El uniforme perdió autoridad frente a 2 ídolos. También se contaba que, cuando los policías intentaban sorprenderlo en los estudios por estacionarse en zonas prohibidas, Pedro cambiaba de coche con algún utilero y salía caminando, silbando, mientras el agente multaba un vehículo vacío. Nadie protestaba. Todos sabían que, si alzaban la voz, quedarían como el policía que multó a Pedro Infante, y eso, en esa época, era peor que dejarlo ir. Cantinflas entendía a la policía mejor que nadie, porque sabía hablarle, sin decirle nada. En la Ciudad de México de los 40 y 50, cuando los agentes patrullaban con más autoridad que paciencia, Mario Moreno tenía un talento único: confundirlos hasta el punto de que olvidaran por qué lo habían detenido. No era raro que lo pararan por estacionarse en doble fila o por provocar aglomeraciones improvisadas. El problema, para ellos, era interrogarlo. En una ocasión, un agente lo detuvo por obstruir la vía pública a la salida de un teatro. Cantinflas empezó a explicar, con su clásico enredo verbal, que no estaba estacionado sino momentáneamente quieto, que la gente no se agolpaba por él sino por la curiosidad, y que el reglamento, si se leía con atención, permitía excepciones cuando la excepción lo amerita. 10 minutos después, el policía asentía sin saber por qué, mientras sus compañeros reían. La boleta nunca se llenó. Durante un rodaje, fue confrontado por Fernando Soler, quien le reclamó que siempre saliera ileso de los problemas. Cantinflas respondió señalando a un agente cercano: «No es que no me entiendan, es que cuando ya me entendieron, se les olvidó lo que preguntaban». El policía, creyendo que la discusión era parte de una escena, se retiró para no interrumpir la filmación. Otra anécdota recurrente hablaba de multas que desaparecían misteriosamente tras largas conversaciones en las que Cantinflas citaba artículos inexistentes del reglamento, inventaba cargos administrativos y terminaba agradeciendo al oficial por su comprensión y su comprensión futura. Al final, el agente se iba convencido de haber hecho bien su trabajo, aunque nunca supo exactamente cuál fue ese trabajo. Tintán convertía cualquier encuentro con la policía en un espectáculo callejero. Germán Valdés vivía al límite entre la picardía y la provocación, y sabía que el uniforme perdía fuerza cuando él tomaba el control de la escena. En varias ocasiones fue detenido por escándalo público, casi siempre por cantar, bromear o improvisar rutinas en plena calle a altas horas de la noche. La diferencia es que, cuando llegaba la patrulla, Tintán ya tenía público. Una madrugada en el centro de la ciudad, 2 agentes lo interceptaron por alterar el orden. Tintán bajó del coche con su traje de pachuco impecable y preguntó si la detención incluía aplausos. Empezó a hablar en spanglish, a cantar fragmentos de boleros y a imitar al propio policía que intentaba callarlo. La gente se reunió. El agente, superado,
terminó pidiéndole que ya se fuera a su casa antes de que llegara un superior. En otra ocasión fue visto discutiendo con un policía afuera de un cabaret. El agente insistía en llevarlo por resistencia a la autoridad. En ese momento apareció Resortes, quien lo confrontó entre risas. «Manito, ahora sí te van a meter al bote». Tintán respondió exagerando una rendición teatral, con manos en alto y pasos de baile, provocando carcajadas incluso en los uniformados. El arresto se diluyó entre chistes y palmadas en la espalda. También se contaba que, cuando los policías intentaban sorprenderlo sin público, Tintán fingía estar ensayando una escena para una película inexistente. Pedía silencio, marcaba posiciones y daba órdenes como director. Más de un agente se retiró creyendo que interrumpía un rodaje oficial. Al final, el único delito era reírse, y ese nunca quedó asentado en ningún reporte. Jorge Negrete imponía respeto incluso antes de abrir la boca. No necesitaba huir de la policía, la enfrentaba con una seguridad que descolocaba a cualquiera. En una época donde el uniforme se hacía valer a gritos, Negrete respondía con voz firme, porte militar y una mirada que parecía preguntar quién estaba realmente al mando. Más de un agente terminó dudando de su propia autoridad. En una ocasión fue detenido por circular a alta velocidad rumbo a un estudio de grabación. El oficial se acercó decidido, pero Negrete bajó del auto, se cuadró y saludó con un gesto casi castrense. Comenzó a hablarle a la gente como si fuera un subordinado distraído, explicándole que llegaba tarde a un compromiso de interés nacional. El policía, confundido por el tono y reconociendo al actor, terminó pidiéndole disculpas por la demora y despejando el camino. Durante un rodaje nocturno, fue confrontado por Pedro Armendáriz, quien le reclamó en broma que siempre intimidara a la autoridad. Negrete respondió sin bajar la voz: «No intimido, convenzo». Un agente que escuchó la frase creyó que se trataba de un diálogo de película y optó por retirarse para no interrumpir la escena. También se decía que, cuando la policía intentaba clausurar fiestas donde Negrete estaba presente, él salía a hablar personalmente. No negociaba, explicaba. Con argumentos largos, referencias a permisos inexistentes y una seguridad absoluta, lograba que los agentes se fueran convencidos de que todo estaba en regla. Nadie quería ser el policía que discutió con Jorge Negrete, y perdió. Con Mario Almada, la policía no sabía si estaba frente a un actor o frente al personaje que interpretaba. Su imagen de hombre duro, seco y peligroso era tan convincente que muchos agentes preferían no llevar la confrontación demasiado lejos. En varias ocasiones fue detenido por portar armas utilería fuera del set, algo común en sus rodajes, pero que fuera de contexto levantaba sospechas inmediatas. En una ocasión, saliendo de una filmación nocturna, fue interceptado por una patrulla que reportó sujeto armado y actitud hostil. Almada no levantó la voz. Se limitó a mirar a la gente, encender un cigarro y decir: «Si quieres revisa, pero vas a perder tiempo». El silencio se volvió incómodo. El policía, reconociéndolo, pidió refuerzos que nunca llegaron y terminó dejándolo ir tras una revisión superficial. Durante otra filmación fue visto discutiendo con un agente que quería suspender el rodaje por falta de permisos visibles. En ese momento apareció Fernando Almada, su hermano, quien lo confrontó con ironía: «Ahora sí, Mario, te tocó del otro lado». La tensión bajó cuando ambos actores explicaron que las armas eran de utilería. El policía, intimidado por la presencia de los dos, prefirió retirarse. Se contaba también que Almada sabía moverse con frialdad cuando la policía intentaba imponer autoridad. Nunca discutía ni explicaba de más. Esa calma, más peligrosa que cualquier grito, hacía que los agentes dudaran, firmaran cualquier papel necesario y se marcharan rápido. Con Mario Almada, el uniforme siempre parecía estar en desventaja. Con Emilio el Indio Fernández, la policía no aplicaba la ley, calculaba el riesgo. Su fama de temperamento explosivo era tan conocida que muchos agentes preferían resolver cualquier encuentro rápido y sin testigos. No necesitaba huir ni convencer, bastaba con su presencia para alterar el equilibrio. En más de una ocasión fue detenido por escándalos nocturnos, casi siempre ligados a discusiones acaloradas en cantinas o exteriores de foros. Una noche, tras un altercado afuera de un bar, una patrulla intentó subirlo por la fuerza. El indio se negó, se plantó firme y comenzó a gritar que nadie tenía autoridad para tocarlo. La situación escaló hasta que uno de los agentes reconoció al director y bajó el tono. Emilio, sin ceder, soltó: «Si me llevan, mañana salen todos en el periódico». El arresto se disolvió en segundos.
En otra ocasión fue visto discutiendo con un policía durante un rodaje, cuando el agente quiso confiscar armas de utilería. En medio del intercambio apareció Pedro Armendáriz, quien lo confrontó intentando calmarlo. Emilio respondió con una carcajada seca y señaló al policía: «Este cree que esto es de verdad». El agente, superado, se retiró convencido de que estaba ante una producción demasiado grande para meterse. También se contaba que, cuando la policía llegaba a clausurar fiestas donde Emilio estaba presente, él mismo salía a recibirlos con una bebida en la mano y un discurso intimidante sobre cultura, cine y respeto. Nadie se quedaba el tiempo suficiente para levantar un acta. Con el Indio Fernández, la autoridad no se imponía, negociaba su salida. Arturo de Córdoba no burlaba a la policía con gritos ni carcajadas, lo hacía con inteligencia fría y palabras precisas. Su arma era la elocuencia. En una época donde el exceso de autoridad se resolvía con intimidación, él respondía con un discurso tan pulido que terminaba invirtiendo los papeles. Más de una vez fue detenido por discusiones sospechosas en la vía pública, casi siempre a la salida de reuniones nocturnas. En una ocasión, un agente lo confrontó por presunto altercado verbal con un civil. Arturo pidió hablar como hombres razonables y empezó a explicar los hechos con tal detalle, horarios, testigos, contradicciones del reglamento, que el policía terminó dudando de su propio reporte. El actor cerró con una frase seca: «Si levantamos un acta, quedará en evidencia que usted no escuchó». El agente prefirió retirarse. Durante un rodaje, fue visto discutiendo con un oficial que quería suspender la filmación por falta de permisos visibles. En ese momento apareció Rafael Valedón, compañero de escena, quien lo confrontó en tono burlón: «Arturo, no lo hipnotices». De Córdoba siguió hablando sin mirarlo. Minutos después, el policía se disculpó por la interrupción y se marchó convencido de que había cometido un error administrativo. También se decía que Arturo tenía la costumbre de pedir nombres completos, números de placa y fundamentos legales exactos. No alzaba la voz. No amenazaba. Simplemente exponía vacíos legales con una calma que desarmaba. La policía se iba con la sensación incómoda de haber sido juzgada y absuelta por el mismo hombre al que intentaban detener. Luis Aguilar sabía jugar con la autoridad como si fuera parte del guión. Su fama de charro bravucón y lengua filosa hacía que cada encuentro con la policía se convirtiera en un pulso de ingenio. No corría ni suplicaba, provocaba lo justo para ganar tiempo y darle la vuelta a la situación. En varias ocasiones fue detenido por alborotar el tránsito o por discusiones que él mismo iniciaba con comentarios irónicos. En una ocasión, tras salir de una cantina rumbo a un estudio, fue detenido por conducir de forma imprudente. El agente se acercó con tono severo. Luis bajó del coche, se acomodó el sombrero y preguntó si la multa incluía serenata. Luego empezó a cantar un verso improvisado sobre la ley y sus caminos, lo suficiente para atraer curiosos. El policía, incómodo por el público, le pidió que se retirara por esta vez. Durante un rodaje fue confrontado por Pedro Infante, quien le reclamó en broma que siempre terminara discutiendo con la policía. Luis respondió señalando a un agente cercano: «Es que si no les hablo bonito, se me ponen serios». El oficial, creyendo que era parte de una escena, se alejó para no interrumpir. También se contaba que, cuando los policías intentaban revisarlo sin motivo claro, Aguilar pedía que todo quedara bien documentado, exagerando el trámite hasta el absurdo. Sacaba papeles, pedía testigos y hacía preguntas interminables. Al final, el agente prefería dejarlo ir antes de perder más tiempo. Con Luis Aguilar, la ley no se rompía, se cansaba. Mauricio Garcés no burlaba a la policía con gritos ni discursos, lo hacía con elegancia ofensiva. En una época donde el escándalo bastaba para justificar una detención, Garcés entendía que la mejor defensa era convertir a la gente en espectador. Más de una vez fue detenido a la salida de restaurantes y clubes nocturnos por actitud sospechosa, casi siempre acompañado de mujeres y con el tiempo jugando a su favor. En una ocasión, un agente lo detuvo por estacionarse en zona prohibida frente a un restaurante de Polanco. Mauricio bajó del auto, sonrió y preguntó con calma si el problema era el coche o el lugar. Luego comenzó a hablar de reservas, llamadas pendientes y compromisos impostergables, mientras acomodaba el saco como si estuviera por entrar a escena. El policía, desconcertado, terminó sugiriendo que moviera el vehículo solo un poco. La infracción nunca se levantó. Durante un rodaje nocturno fue visto discutiendo con un agente que quería desalojar el set por ruido. En ese momento apareció Fernando Luján,
quien lo confrontó en tono burlón: Mauricio, ya conquistaste a medio elenco, no intentes ahora con la patrulla. Garcés respondió sin voltear: no conquisto, aclaro malentendidos. El policía, creyendo que la discusión era parte del guión, se retiró. También se contaba que, cuando la policía intentaba revisarlo, Garcés pedía hablar con quien realmente tomara decisiones. Nunca levantaba la voz. Esperaba. Esa paciencia, sumada a su seguridad absoluta, hacía que los agentes concluyeran que detenerlo era más problema que dejarlo ir. Con Mauricio Garcés, la ley no era derrotada, era seducida. Ignacio López Tarso no burlaba a la policía con carisma popular ni con desplantes, lo hacía con autoridad intelectual. Su voz, su dicción impecable y su seguridad absoluta convertían cualquier encuentro en un interrogatorio al revés. En más de una ocasión fue detenido por discusiones subversivas o reuniones que a la policía le parecían demasiado ruidosas o incómodas, especialmente en ambientes teatrales y culturales. En una ocasión, a la salida de una función nocturna, un agente lo confrontó por alterar el orden tras una discusión con asistentes. López Tarso no negó nada. Pidió que le explicaran el motivo exacto, citó horarios, reglamentos y preguntó si el agente había presenciado el supuesto altercado o solo lo había escuchado mencionar. El policía, sin respuestas claras, empezó a titubear. Ignacio cerró con una frase seca: si no hay hechos, no hay acta. El agente optó por retirarse. Durante un rodaje fue visto discutiendo con un oficial que pretendía suspender la filmación por falta de permisos visibles. En ese momento apareció Ernesto Alonso, quien lo confrontó con ironía: Nacho, no le des clase. López Tarso continuó hablando con calma, explicando procedimientos legales y responsabilidades administrativas. El policía, convencido de estar frente a alguien muy preparado, decidió no meterse en problemas mayores. También se contaba que Ignacio acostumbraba pedir que todo quedara por escrito, solicitando nombres completos y fundamentos legales exactos. No levantaba la voz ni amenazaba. Su serenidad imponía más que cualquier grito. Al final, los agentes se marchaban con la sensación de haber intervenido donde no debían. Con López Tarso, la policía no perdía autoridad, perdía el argumento. Joaquín Pardavé no burlaba a la policía corriendo ni discutiendo, la desarmaba con lógica absurda. Tenía un talento especial para convertir cualquier infracción en un enredo administrativo donde nadie sabía quién debía hacer qué. En más de una ocasión fue detenido por desorden o por discusiones que él mismo provocaba con preguntas incómodas y respuestas perfectamente razonadas, pero inútiles para levantar un acta. Una noche, tras salir de un ensayo, un agente lo detuvo por caminar en sentido contrario al flujo peatonal. Pardavé pidió que le señalaran exactamente dónde iniciaba y terminaba dicho flujo. Luego preguntó si el reglamento aplicaba igual para actores que para peatones en proceso creativo. El policía, sin saber cómo responder, llamó a un superior que nunca llegó. El tiempo pasó y la falta se evaporó. Durante un rodaje fue visto discutiendo con un oficial que quería suspender la filmación por aglomeración indebida. En ese momento apareció Fernando Soler, quien lo confrontó entre risas: Joaquín, ya enrédate menos. Pardavé siguió hablando, ahora explicando a la gente la diferencia entre multitud espontánea y público accidental. El policía, convencido de que estaba ante una mente demasiado complicada, decidió retirarse. También se contaba que Pardavé pedía copias de todo: nombres, firmas, horarios exactos y fundamentos legales. No para quejarse, sino para entender mejor. Esa cortesía excesiva desesperaba a los agentes, que preferían dejarlo ir antes que seguir una conversación interminable. Con Joaquín Pardavé, la policía no era desafiada, era atrapada en su propio papeleo. Clavillazo no huía de la policía, la confundía hasta el cansancio. Antonio Espino y Mora entendía que el verdadero poder estaba en controlar el ritmo de la conversación. Cuando los agentes llegaban por escándalo público o faltas a la moral, cargos habituales para comediantes nocturnos, él ya había convertido el encuentro en una escena sin salida. Preguntas simples se volvían laberintos. En una ocasión, fue detenido a la salida de un teatro por provocar una concentración de curiosos. El agente exigió explicaciones. Clavillazo respondió preguntando si la concentración era delito cuando se concentraban ideas, risas o simplemente personas con tiempo libre. Luego pidió que se definiera escándalo en términos medibles. El policía intentó interrumpirlo, pero Antonio seguía hablando, siempre amable, siempre rápido. Al final,
el agente dijo que no había problema y se retiró. Durante un rodaje fue visto discutiendo con un oficial que quería suspender la filmación por ruido excesivo. En ese momento apareció Tintán, quien lo confrontó entre risas: «Ya mareaste al pobre». Clavillazo respondió sin voltear: «No lo mareo, lo ilustro». El policía, creyendo que la escena era parte del guión, decidió no intervenir y se fue. También se contaba que Clavillazo pedía que le repitieran la falta con otras palabras, una y otra vez, hasta que el agente se contradecía. Nunca levantaba la voz. Nunca se negaba. Simplemente prolongaba el intercambio hasta que la autoridad perdía el control del tiempo. Con Clavillazo, la ley no era burlada por rebeldía, sino por agotamiento. Ramón Valdés no necesitaba imponerse ni convencer, se escabullía de la policía con una naturalidad casi ofensiva. Su talento estaba en parecer inofensivo, distraído, como si nunca entendiera del todo por qué lo estaban deteniendo. En la Ciudad de México de los 50, cuando los agentes solían detener por conducta sospechosa, Ramón era experto en convertirse en el hombre equivocado para cualquier acusación. En una ocasión, fue detenido por merodear cerca de unos coches estacionados a altas horas de la noche. El agente le preguntó qué hacía ahí. Ramón respondió que esperaba a un amigo, aunque no recordaba bien a qué hora había quedado ni cómo se llamaba. Mientras hablaba, cambiaba versiones sin contradecirse del todo. El policía, confundido, terminó creyendo que no había motivo real para retenerlo. Lo dejó ir con una advertencia que nadie registró. Durante un rodaje fue visto discutiendo con un oficial que quería retirarlo del set por no portar identificación visible. En ese momento apareció Resortes, quien lo confrontó entre risas: «Ramón, ahora sí te agarraron». Valdés respondió rascándose la cabeza y diciendo que los papeles los traía otro Ramón. El agente, cansado de la ambigüedad, optó por irse a buscar a alguien más claro. También se contaba que, cuando la policía intentaba interrogarlo, Ramón respondía con frases cortas, incompletas, siempre a medio camino. Nunca negaba nada del todo, pero tampoco confirmaba. Esa niebla constante desesperaba a los agentes, que preferían dejarlo ir antes de seguir una conversación sin fondo. Con Ramón Valdés, la ley no era desafiada, simplemente se perdía en el camino. Con David Silva, la policía nunca sabía si estaba frente a un ciudadano común o frente a un hombre peligroso. Su rostro duro y su fama de villano perfecto jugaban a su favor en la vida real. Cuando los agentes lo detenían por riñas verbales o actitud sospechosa, Silva entendía que el miedo era una herramienta más eficaz que cualquier explicación. No gritaba. No se defendía. Observaba. En una ocasión, fue detenido a la salida de un bar por una discusión con desconocidos. El agente intentó someterlo verbalmente, pero Silva respondió con silencio y una mirada fija que incomodó a todos. Cuando finalmente habló, fue solo para decir: «Si me van a llevar, háganlo bien». La frase bastó para que el policía dudara. Reconoció al actor y entendió que la situación podía escalar más de lo necesario. El incidente se cerró sin reporte. Durante un rodaje fue visto confrontando a un oficial que exigía suspender la filmación por contenido violento. En ese momento apareció Pedro Armendáriz, quien lo encaró en tono irónico: «David, no le hagas esa cara». Silva apenas sonrió. El policía, creyendo que el actor estaba demasiado metido en el personaje, decidió retirarse para evitar problemas. También se decía que, cuando la policía intentaba interrogarlo de más, Silva respondía con frases cortas, medidas, siempre ambiguas. Nunca negaba ni afirmaba del todo. Esa falta de información, combinada con su presencia intimidante, hacía que los agentes prefirieran dejarlo ir antes que arriesgarse a un conflicto mayor. Con David Silva, la ley no se rompía, se retraía. Andrés Soler burlaba a la policía sin aspavientos ni humor, lo hacía desde una autoridad moral que descolocaba. Su presencia de patriarca serio, educado y severo hacía que cualquier agente dudara antes de levantar la voz. En una época donde bastaba un pretexto para detener a alguien por alterar el orden, Soler convertía la confrontación en una lección de civismo para el policía. En una ocasión, fue detenido por discutir con un vecino a altas horas de la noche. El agente llegó decidido a imponer orden. Andrés no negó la discusión, pero pidió que se escucharan los hechos con calma. Comenzó a relatar lo ocurrido con tal claridad, señalando horarios, testigos y causas, que el policía terminó más interesado en escuchar que en sancionar. Soler cerró con una frase firme: «La autoridad no grita, razona». El agente, incómodo,
se retiró sin levantar acta. Durante un rodaje, fue visto confrontando a un oficial que pretendía clausurar la filmación por falta de permisos visibles. En ese momento apareció Ignacio López Tarso, quien lo encaró en tono bajo: «Andrés, déjamelo a mí». Soler negó con la cabeza y siguió hablando, explicando procedimientos legales y responsabilidades administrativas. El policía, superado por la seriedad del intercambio, decidió marcharse para verificar información. También se contaba que Soler tenía la costumbre de pedir que todo se resolviera en presencia de superiores, no como amenaza, sino como formalidad. Esa corrección absoluta desesperaba a los agentes, que preferían no escalar un problema con alguien que parecía saber exactamente cómo funcionaba el sistema. Con Andrés Soler, la policía no era burlada con astucia, sino con dignidad implacable. Roberto Cañedo burlaba a la policía desde un lugar distinto, el de la clase y la ambigüedad social. Siempre bien vestido, siempre correcto, lograba que los agentes dudaran si estaban frente a un ciudadano influyente o a alguien que no convenía incomodar. En más de una ocasión fue detenido por reuniones privadas sospechosas o por salir tarde de lugares donde la discreción era parte del trato. En una ocasión, a la salida de un club exclusivo, un agente lo detuvo para una revisión rutinaria. Cañedo escuchó con atención, pidió que el procedimiento se hiciera como marca el reglamento y preguntó, con naturalidad, si el oficial necesitaba llamar a un superior para evitar malentendidos. El tono no era amenaza, era cortesía calculada. El policía, incómodo, decidió que no había razón suficiente para continuar. La revisión terminó antes de empezar. Durante un rodaje nocturno fue visto discutiendo con un oficial que quería suspender la filmación por actividad irregular. En ese momento apareció Arturo de Córdoba, quien lo confrontó en voz baja: «Roberto, ya te están confundiendo con el personaje». Cañedo sonrió apenas y siguió hablando con el agente, explicando permisos y responsabilidades sin mostrar un solo papel. El policía, convencido por la seguridad del discurso, se retiró. También se contaba que Roberto tenía la habilidad de no negar ni afirmar nada de forma directa. Contestaba con frases abiertas, dejaba silencios incómodos y miraba con paciencia. Esa falta de fricción hacía que la policía perdiera el impulso inicial. Al final, los agentes se iban con la sensación de haber interrumpido algo que no les correspondía. Con Roberto Cañedo, la ley no era enfrentada, era elegantemente desactivada. Con Antonio Aguilar, la policía no encontraba un infractor, sino un símbolo. Su imagen de charro serio, arraigado y orgulloso descolocaba a los agentes que intentaban imponer autoridad fuera de contexto. En caminos, ferias y locaciones rurales, Aguilar sabía moverse con una calma que parecía decir que él pertenecía ahí más que cualquier patrulla. Varias veces fue detenido por cabalgar o circular con su equipo fuera de horarios permitidos, siempre con público alrededor. En una ocasión, durante una filmación en las afueras de un pueblo, un agente quiso confiscar caballos y armas de utilería por falta de permisos visibles. Antonio escuchó en silencio, bajó del caballo y pidió hablar con respeto. Explicó que el rodaje estaba autorizado desde la presidencia municipal, aunque nunca mostró un documento. Luego añadió, con voz baja: «Si paran esto, paran el trabajo de todo el pueblo». El policía miró alrededor y entendió el peso de la frase. Dio media vuelta. Durante otro rodaje fue visto discutiendo con un oficial que insistía en llevarlo a declarar por bloquear un camino. En ese momento apareció Flor Silvestre, quien lo confrontó con serenidad: «Antonio, no te enganches». Aguilar levantó la mano, miró a la gente y preguntó si quería hablar con él o con la gente que ya se estaba reuniendo. La decisión fue inmediata. También se contaba que, cuando la policía intentaba imponer multas en palenques o ferias, Antonio no negociaba dinero ni favores. Hablaba de tradición, de trabajo y de respeto. Ese discurso, firme y sin estridencias, dejaba a los agentes sin un papel claro que levantar. Con Antonio Aguilar, la ley no era burlada por astucia, era superada por legitimidad. Rodolfo Acosta jugaba con una ventaja incómoda: la policía le creía al personaje. Su fama de villano implacable hacía que cualquier encuentro se cargara de tensión desde el primer segundo. No necesitaba provocar, bastaba con que lo reconocieran para que el trato cambiara. En más de una ocasión fue detenido por riñas verbales o por actitud intimidante a la salida de cantinas y foros, cargos vagos que rara vez llegaban a algo concreto. En una ocasión, tras una discusión en la calle, un agente intentó esposarlo con prisa innecesaria. Acosta no se resistió. Se quedó quieto,
miró al policía y preguntó con voz grave si estaba seguro de querer hacerlo así. El silencio pesó más que cualquier amenaza. El agente reconoció al actor, aflojó la presión y pidió refuerzos que nunca aparecieron. Minutos después, todo quedó en una advertencia verbal. Durante un rodaje fue visto discutiendo con un oficial que exigía suspender la filmación por escenas demasiado violentas. En ese momento apareció Luis Aguilar, quien lo confrontó en tono ligero: «Rodolfo, ya asustaste al hombre». Acosta apenas sonrió y explicó que todo era ficción. El policía, todavía incómodo, decidió retirarse antes de que la situación escalara. También se contaba que, cuando la policía intentaba interrogarlo, Acosta respondía poco y lento, con frases medidas que dejaban espacio a la imaginación. Esa ambigüedad, combinada con su presencia física, hacía que los agentes prefirieran no profundizar. Con Rodolfo Acosta, la ley no era burlada con palabras, era intimidada por la sombra del personaje. Carlos López Moctezuma tenía un talento peculiar para incomodar a la policía sin levantar la voz. Su mirada fija, su hablar pausado y su forma de analizar cada palabra convertían cualquier detención en un terreno resbaloso. No discutía ni explicaba de más, hacía que la gente sintiera que estaba siendo observado, evaluado, casi interrogado. En más de una ocasión fue detenido por conducta sospechosa simplemente por permanecer demasiado tiempo en silencio. En una ocasión, caminando de noche por el centro, un policía lo detuvo para una revisión rutinaria. Carlos respondió con calma, preguntó el motivo exacto y luego guardó silencio. El agente insistió, esperando una reacción. Nada. López Moctezuma lo miró unos segundos más y preguntó si la revisión ya había concluido. El policía, incómodo por la falta de resistencia y por reconocer al actor, decidió terminar el procedimiento sin levantar registro alguno. Durante un rodaje fue visto confrontando a un oficial que quería retirar a parte del elenco por ambiente tenso. En ese momento apareció Arturo de Córdoba, quien lo encaró en tono bajo: «Carlos, no lo mires así». López Moctezuma apenas inclinó la cabeza y siguió hablando con el agente, explicando que la tensión era parte del trabajo. El policía, convencido de que estaba frente a una escena más compleja de lo que parecía, se retiró. También se contaba que Carlos evitaba responder preguntas directas. Contestaba con otras preguntas, siempre legales, siempre pertinentes. Esa inversión de roles descolocaba a la policía, que terminaba justificándose sin necesidad. Con Carlos López Moctezuma, la ley no era burlada con humor ni autoridad, sino con una inquietante calma que nadie quería prolongar. Con Víctor Parra, la policía siempre llegaba con prevención extra. Su fama de villano brutal era tan convincente que muchos agentes olvidaban que estaban frente a un actor. Parra lo sabía y jugaba con esa percepción sin exagerar un solo gesto. Bastaba su postura rígida y su mirada dura para que cualquier detención se volviera incómoda desde el inicio. Varias veces fue interceptado por actitud agresiva, aun cuando no había dicho una sola palabra. En una ocasión, tras una discusión menor afuera de un foro, una patrulla intentó llevárselo por alterar el orden. Víctor no se resistió. Se quedó quieto, miró a la gente y preguntó con voz baja si ya había decidido cómo iba a redactar el reporte. La pregunta desconcertó al policía, que dudó al no tener un motivo claro. Parra añadió: «Porque lo que escriba, lo va a sostener». Minutos después, el agente optó por dejarlo ir sin levantar acta. Durante un rodaje fue visto confrontando a un oficial que quería suspender la filmación por escenas violentas. En ese momento apareció Carlos López Moctezuma, quien lo encaró en tono seco: «Víctor, relájate». Parra giró apenas la cabeza y siguió hablando con el policía, explicando que todo estaba autorizado, aunque no mostró un solo documento. El agente, intimidado por el intercambio y el ambiente, decidió retirarse. También se contaba que, cuando la policía intentaba presionarlo, Víctor Parra respondía con frases cortas, definitivas, sin matices. Nunca discutía. Nunca explicaba de más. Esa seguridad absoluta hacía que los agentes sintieran que cualquier error sería suyo. Con Víctor Parra, la ley no era burlada con astucia, era empujada a retroceder por pura incomodidad. Julio Alemán no burlaba a la policía con comedia ni con amenazas, lo hacía con control absoluto del ambiente. Su presencia seria y su voz baja convertían cualquier detención en un intercambio incómodo donde la gente sentía que estaba de más. En la Ciudad de México, fue detenido en varias ocasiones por conducta sospechosa o por permanecer en lugares donde la policía prefería no tener testigos incómodos. En una ocasión,
caminando de madrugada por una zona comercial, un agente lo detuvo para una revisión. Julio escuchó sin interrumpir, entregó los documentos y preguntó, con total calma, cuánto tiempo pensaban retenerlo y bajo qué fundamento. El policía respondió de forma vaga. Alemán no discutió, guardó silencio y miró el reloj. Esa espera tensa duró más que cualquier explicación. El agente terminó devolviendo los papeles y dejándolo ir. Durante un rodaje nocturno fue visto discutiendo con un oficial que exigía suspender la filmación por movimiento irregular. En ese momento apareció Ignacio López Tarso, quien lo confrontó en voz baja. Julio, ya se puso nervioso. Alemán respondió sin voltear, entonces ya entendió. El policía, convencido de que no tenía argumentos sólidos, se retiró para verificar permisos. También se contaba que Julio tenía la costumbre de no explicar nada que no le pidieran explícitamente. Respondía solo lo necesario, sin adornos. Esa economía de palabras desarmaba a los agentes, acostumbrados a la confrontación. Al final, la policía se iba con la sensación de haber intentado imponer autoridad en el lugar equivocado. Con Julio Alemán, la ley no era burlada con ruido, sino con una calma que nadie sabía cómo romper. Con Germán Robles, la policía entraba a un terreno incómodo, el de la sugestión. Su voz grave, su mirada penetrante y su fama de encarnar personajes perturbadores hacían que cualquier detención se volviera psicológica. No discutía ni bromeaba, observaba. En más de una ocasión fue detenido por actitud sospechosa a la salida de funciones nocturnas, cargos que nacían más del nerviosismo de la gente que de un hecho concreto. En una ocasión, tras salir de un teatro, un policía lo detuvo para interrogarlo por permanecer demasiado tiempo en silencio cerca de la entrada. Robles escuchó, asintió lentamente y preguntó si el agente estaba seguro de querer continuar con la revisión en ese lugar. La frase, dicha sin amenaza, generó una pausa incómoda. El policía miró alrededor, reconoció al actor y decidió que no había motivo suficiente para seguir. Durante un rodaje fue visto confrontando a un oficial que pretendía suspender la filmación por ambiente inquietante. En ese momento apareció Carlos López Moctezuma, quien lo encaró en tono seco. Germán, ya lo pusiste nervioso. Robles apenas sonrió y explicó que la atmósfera era parte del trabajo. El agente, convencido de que estaba ante una situación que no entendía del todo, optó por retirarse. También se contaba que Robles respondía a los interrogatorios con frases cortas, pausadas, dejando silencios prolongados entre palabra y palabra. Esa cadencia desesperaba a los policías, acostumbrados a respuestas rápidas. Al final, preferían dejarlo ir antes de seguir una conversación que parecía no tener fondo. Con Germán Robles, la ley no era burlada con astucia, era desarmada desde la mente. Piporro no burlaba a la policía desde la astucia legal ni desde el miedo, lo hacía desde la confusión regional perfectamente calculada. Su acento norteño, su forma atropellada de hablar y su aparente torpeza convertían cualquier detención en un diálogo imposible. En la capital, más de un agente terminó cediendo no por convencimiento, sino por agotamiento. Varias veces fue detenido por escándalo o por discusiones callejeras que él mismo provocaba sin levantar la voz. En una ocasión, fue detenido por discutir con un agente de tránsito tras una confusión vial. Piporro empezó a explicar lo ocurrido mezclando dichos norteños, referencias a caminos rurales y comparaciones que no llevaban a ningún punto claro. El policía intentó interrumpirlo varias veces, sin éxito. Cada respuesta abría otra historia. 10 minutos después, el agente levantó la mano y le dijo que se fuera con cuidado. Nunca quedó claro quién tenía la razón. Durante un rodaje fue visto confrontando a un oficial que quería suspender la filmación por falta de permisos visibles. En ese momento apareció Antonio Aguilar, quien lo encaró entre risas. Piporro, ya lo mareaste. Piporro respondió sin detenerse, no lo mareo, lo estoy ubicando. El policía, convencido de que la conversación no iba a terminar pronto, decidió retirarse. También se contaba que, cuando la policía intentaba interrogarlo formalmente, Piporro respondía con ejemplos que no aplicaban, fechas imprecisas y comparaciones absurdas, siempre con absoluta seriedad. Nunca se negaba a colaborar, pero tampoco daba una respuesta útil. Al final, los agentes preferían dejarlo ir antes que seguir descifrando el discurso. Con Piporro, la ley no era burlada con rebeldía, era extraviada en el camino. Manuel Medel sabía que la policía odiaba una cosa por encima de todo, quedar en ridículo frente a otros. Y él convertía cada encuentro en una situación incómodamente pública.
No necesitaba alzar la voz ni provocar, bastaba con hablar lo suficiente para que todo se descompusiera. Varias veces fue detenido por escándalo o por discusiones aparentemente menores que él estiraba hasta volverlas imposibles de sancionar. En una ocasión, fue detenido por discutir con un agente de tránsito tras un choque leve. Medel empezó a explicar el incidente como si estuviera dando una clase magistral, narrando el ángulo exacto del impacto, la psicología del peatón y hasta el estado emocional del semáforo. Cada vez que el policía intentaba interrumpirlo, Medel retomaba el punto desde antes, con más detalles. La gente comenzó a detenerse a escuchar. El agente, molesto por la atención, decidió terminar el asunto por esta vez. Durante un rodaje fue visto confrontando a un oficial que quería suspender la filmación por obstrucción de la vía. En ese momento apareció Cantinflas, quien lo encaró sonriendo: «Manuel, ya lo metiste en un laberinto». Medel respondió sin perder el hilo: «Estoy llegando al punto». El policía, creyendo que ambos estaban ensayando una escena, optó por retirarse para no hacer el ridículo. También se contaba que Medel hacía preguntas constantes: si la multa era verbal o escrita, si el reglamento estaba actualizado, si el procedimiento llevaba copia. No negaba la falta, pero la convertía en un trámite eterno. Al final, los agentes preferían dejarlo ir antes que convertirse en parte del espectáculo. Con Manuel Medel, la ley no era desafiada, era absorbida por la comedia. Y como estas, existen muchas más historias incómodas del cine de oro mexicano que durante años se ocultaron entre fama, poder y silencio. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando cómo algunos ídolos burlaron a la ley, y por qué nadie se atrevió a detenerlos.